Apoptosis, vía intrínseca y extrínseca. Autores: Natalia Montoya, Leonardo Perlaza, Natalie Riascos, Nayibe Valencia. Optometría, tercer semestre, Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira. Los temas a tratar son: componente histórico. ¿Qué es la apoptosis? Apoptosis en situaciones fisiológicas y patológicas. Vía extrínseca, vía intrínseca. Componente histórico. Durante la historia, la muerte celular fisiológica ha sido conocida por varios nombres. Virchow, en 1858, fue el primer investigador en describir los procesos de muerte celular y, basándose solo en parámetros macroscópicos, los definió como degeneración, mortificación y necrosis, iniciando con temas que futuramente solo le pertenecerían a la necrosis en sí. Fue como se diferenció realmente la apoptosis. En 1879, utilizando observaciones microscópicas, se introducen los términos cariorresis y cariolisis, que hacen referencia a la desintegración y desaparición del núcleo. 10 años más tarde, Arnhem propone los términos pignosis y marginación de la cromatina. Fleming, estudiando los folículos de los ovarios de los mamíferos, observó y describió la desaparición de células, denominando a este proceso cromatólisis, término que fue reutilizado por Graper en 1914 como antónimo de los procesos de mitosis. Pero no fue hasta 1972 cuando Kerr, Wiley y Currey implantan el término apoptosis, ampliamente utilizado en nuestros días. ¿Qué es apoptosis? La apoptosis es una vía de muerte celular inducida mediante un programa de suicidio regulado de forma muy estrecha. En este proceso, las células destinadas a morir activan una serie de enzimas responsables de degradar el ADN nuclear y las proteínas nucleares y citoplasmáticas propias. Primero, debe existir un estímulo que desencadene la apoptosis. Posterior a este encontraremos la destrucción del esqueleto celular o citoesqueleto, en donde la célula se reduce y remoldea. Luego, la célula formará burbujas de membrana en donde su interior no será vertido en el exterior celular. En este proceso se degrada y fragmenta el ADN. Al formar los cuerpos apoptóticos, la célula termina destruyéndose. Apoptosis en situaciones fisiológicas. Aquí, este sería un fenómeno normal que permite eliminar las células que ya no se necesitan y mantener un número estable de diversas poblaciones en los tejidos. Un ejemplo de esta es cuando se interrumpe el proceso de división celular por apoptosis, con el fin de impedir que una célula dañada ingrese a la fase de síntesis y las mutaciones no se reproduzcan durante la replicación del ADN. En situaciones patológicas, la apoptosis es un fenómeno que elimina las células dañadas sin posibilidades de reparación, lo cual se produce al inducir una reacción en el anfitrión, con el fin de limitar los daños colaterales en los tejidos. Tenemos un ejemplo de esta. Cuando la célula entra en contacto con la radiación, fármacos antineoplásicos, citotóxicos e hipoxia, causando lesiones en el ADN y los mecanismos de reparación celular, no consiguen resolver la lesión. Se da paso al proceso apoptótico. También podemos encontrar mecanismos apoptóticos como en el desarrollo al esculpir partes del cuerpo, en regulación del sistema inmune, supervivencia de la mejor célula, en la homeostasis,
Equilibrio en el número de células. Vía extrínseca de la apoptosis. Esta vía es activada por un agente externo, gracias a la unión de ligandos de receptores de muerte, como el FASL, a la membrana celular. Los receptores de muerte mejor conocidos son receptor TNF tipo 1 o TNFR1 y proteína relacionada que se llama FAS. Estos receptores de muerte pertenecen a la familia de receptores TNF que contiene un dominio citoplasmático implicado en las interacciones entre las proteínas y se denomina dominio de muerte. El mecanismo de apoptosis inducida es perfectamente ilustrado por FAS por ser un receptor de muerte expresado en muchos tipos celulares. Cuando el FASL se liga a FAS, se produce la unión de 3 moléculas de FAS o más y sus dominios de muerte citoplasmática, formando sitios de unión para una proteína adaptadora que también contiene un dominio de muerte que se llama FAD. Este se liga a su vez a una forma iniciativa de la caspasa 8, inactiva. Así se consigue que múltiples moléculas de procaspasa 8 queden próximas y se degraden entre ellas para generar caspasas 8 activas. Esta enzima puede entonces poner en marcha una cascada de activación de caspasas mediante la degradación y activación de otras procaspasas, y las enzimas activas son responsables de la fase de ejecución de la apoptosis. Esta vía se puede inhibir con una proteína llamada FLIT, que se une a la procaspasa 8 pero no la degrada ni puede activarla. Vía intrínseca. Esta vía de la apoptosis es consecuencia del aumento de la permeabilidad mitocondrial con liberación de moléculas preapoptósicas que son inductores de muerte en el citoplasma. Las mitocondrias son orgánulos importantes porque contienen proteínas esenciales para la vida, como el citocromo C, pero algunas de estas proteínas inician el programa de suicidio de la apoptosis cuando se libera al citoplasma, porque esto indica que la célula no está sana. Cuando ocurre un daño genético por un gen, radiación, efecto tóxico, químico, etc., la célula puede quedar sin señales de supervivencia o sufrir lesiones en el ADN. Además, cuando las proteínas mal plegadas inducen estrés en el retículo endoplasmático, se activan los sensores de lesión o estrés. Estos sensores son también miembros de la familia BCL e incluyen las proteínas llamadas BIM, BID y BAD, que contienen un dominio de homología de BCL2 único y se llaman proteínas exclusivamente BH3. Los sensores activan a su vez dos efectores fundamentales proapoptósicos, BAX y BAC, que forman oligómeros que se insertan en la membrana mitocondrial y crean canales que permiten a las proteínas de la membrana mitocondrial interna salir hacia el citoplasma. El resultado neto de la activación BAX-BAC, acoplado a la pérdida de las funciones protectoras de los miembros de la familia anhipoptosis de BCL, es la liberación hacia el citoplasma de varias proteínas mitocondriales que pueden activar la cascada de las caspasas. Una de estas proteínas es el citocromo C, bien conocido por su participación en la respiración mitocondrial. Cuando se libera hacia el citosol, el citocromo C se liga a una proteína llamada APAF1, que forma un hexámero parecido a una rueda que se ha denominado apoptosoma. Este complejo se puede ligar a la caspasa 9, la caspasa iniciadora clave de la vía mitocondrial, y la enzima separa las moléculas de caspasa 9 adyacentes de forma que pone en marcha un proceso de autoamplificación. Otras proteínas mitocondriales con nombres tan peculiares como SMAC Diablo entran al citoplasma, donde se unen a las proteínas citoplasmáticas que actúan como inhibidores fisiológicos de la apoptosis, llamadas IAP, y las inactivan. La función normal de las IAP es bloquear la activación de las caspasas, incluidas las ejecutoras, como las caspasas 3, para mantener viva a la célula. Por tanto, la neutralización de estas IAP permite que se inicie la cascada de caspasas.
Existen algunas pruebas de que la vía intrínseca de las caspasas se puede activar sin intervención de las mitocondrias. La apoptosis se puede iniciar mediante la activación de las caspasas proximalmente a las mitocondrias y el consiguiente aumento de la permeabilidad mitocondrial con liberación de moléculas preapoptósicas serviría para amplificar la señal de muerte. Sin embargo, los mecanismos de la apoptosis, que tiene un inicio independiente de la mitocondria, no se conocen bien.